Buenos días mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy comenzamos lunes con este devocional, descubriendo el propósito de Dios para nuestra vida. Y en el tema de la adoración, también hoy vamos a ver por qué Dios a veces parece distante. La realidad es que a veces Dios parece distante. Una vez un hermano de la fe, un hombre que me compartió el Evangelio, me dijo: si Dios está distante o lo ves lejos, imagínate quién se alejó. La verdad es que a veces si vemos a Dios distante, como que no nos escucha, como que no pasa nada positivo en nuestra vida, y nosotros le vemos allá alejado y nosotros acá, tal vez es que nuestra comunión se ha venido resquebrajando. Entonces hoy vamos a hablar de la historia de David, el pecado que encubrió por algún tiempo, pero que finalmente no pudo sostenerlo porque el mismo Dios le sacó todo a luz. Entonces no vale la pena encubrir pecados porque finalmente Dios lo sabe todo y lo sacará a la luz. Fue cuando David se allegó a Betsabé, mujer que no era su esposa, sino que era esposa de Urías el Eteo, un hombre guerrero que servía en el ejército de Dios, y también lo mató por quedarse con la esposa de Urías, por supuesto. Y Betsabé y él tuvieron un hijo. Entonces Natán le dijo las siguientes palabras, después de que le dijo: David, tú quedas al descubierto, Dios lo sabe todo, mataste a Urías el Eteo y ahora te metiste con su esposa. Qué gran cosa tan terrible, ¿no? Conocemos a David como el gran rey de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios, pero este pecado cambió la historia de su vida, pero siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepintió, se apartó de este pecado, pero las consecuencias no las pudo borrar. Entonces esto hizo que él se sintiera distante a Dios. Eso está en el libro segundo de Samuel. Yo voy a leer un versículo, pero vamos a leer el versículo 14. Yo leo el 13 y va a salir proyectado el 14. Dice el 13: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Entonces en el versículo 13 dice: no morirás por este pecado. Dios no hizo que la consecuencia cayera directamente a él, pero en el versículo 14, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que todos sigamos. En el 14 dice: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. ¡Wow! ¡Qué terrible consecuencia! En la distancia con el Señor, pecó, rechazó su palabra. Y aquí en el versículo 14 dice: tu hijo morirá. Tú no morirás, pero tu hijo morirá. Entonces la actitud de David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Dijo: Dios tiene misericordia. Tal vez si oro fervientemente, me arrepiento de mi pecado, Dios se arrepienta de esta gran disciplina, es darle muerte a mi hijo. El versículo 16 dice lo siguiente: así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. No solamente una manifestación de oración, sino también una manifestación de ayuno, y no una oración de un minuto ni una hora, sino dice la palabra de Dios que no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces en el versículo 17 dice lo siguiente: entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Él seguía persistiendo en la oración. Él seguía insistiéndole a Dios: no me quites a mi hijo, sé que yo pequé, perdóname, Señor. Pero la consecuencia llegó. La consecuencia tenía que llegar. Leamos el versículo 18. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, y se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió?
Entonces sus consejeros y sus siervos en el palacio supieron primero que el niño murió, entonces tenían mucho miedo de decirle al rey: oye rey, no ores más, no pidas más, tu hijo ha muerto. Tenían mucho temor. Leamos el versículo 19. Cuando David vio que se zurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó David. Sí, le contestaron, ya murió. Qué terrible noticia, ¿no? Toda la noche ayunando y orando, pidiéndole a Dios: perdóname por haber matado a este hombre, perdóname por haber tomado a su mujer, perdóname por haber adulterado, fornicado. No mates a mi hijo, no le quites la vida con esta enfermedad. Pero el niño murió. Pero ¿cuál fue la actitud de David? ¿Levantar su puño contra Dios sabiendo que era consecuencia de su pecado? No. Fíjese en lo que hizo David en el versículo 20. Leámoslo, por favor. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Esta es la actitud de un verdadero adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, que vio que su Dios no respondió la oración. ¿Qué hizo? Se levantó del suelo y dijo: ya no hay que orar, Dios ha respondido la oración. Se puso, se lavó, o sea, se bañó y se puso lociones, como quien dice: vamos a ir al trabajo. Se cambió de ropa, por supuesto, estuvo tirado todo el rato, toda la noche, debió haber ensuciado su ropa. Y dice que fue al tabernáculo donde entraban los reyes y adoró al Señor. Después volvió al palacio y volvió y se reinsertó a sus actividades diarias. Esto es un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, mis queridos, tenemos que entender que a veces Dios nos libre de las consecuencias del pecado, consecuencias muy duras y nefastas. Pero a pesar de que si tenemos una petición a nuestro Dios y Dios no responde, no debemos ponernos bravos con Él, no debemos reclamarle si Él no responde conforme a nuestros deseos. Puede ser una petición legítima, puede ser algo que anhelamos, puede ser algo que pensemos que esté dentro de su voluntad. Pero definitivamente Dios es soberano y tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no nos quiere cumplir una lista de deseos, ni menos de caprichos. Lo que Dios quiere es que le agrademos con nuestra vida y que aceptemos su respuesta con gratitud. Qué felicidad sentimos cuando el Señor responde sí. Qué impaciencia sentimos cuando el Señor responde: un momento, por favor. Pero qué frustración cuando el Señor responde: no. Pues bueno, mis queridos, tomemos la actitud de David. Cuando David supo que Dios le había respondido negativamente, dejó de orar, se bañó, se echó loción, se cambió de ropa y se fue a trabajar. Su vida continuó. Me imagino que siguió afligido al no recibir la oración que él esperaba, pero su corazón de agradar a Dios inmediatamente volvió a sus labores y seguramente trató de continuar con su vida. Esto es lo que tenemos que hacer y luchar. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos de su gran misericordia, y cuando el Señor diga que no, podamos aceptar su voluntad. Oren. Padre precioso, gracias, porque a veces tú dices no a nuestras oraciones, pero sabemos que tú tienes un plan maravilloso. Ten misericordia de nosotros, líbranos del pecado y líbranos de las consecuencias tan difíciles que a veces pueden ser a causa de nuestra desobediencia. Señor, ten misericordia, no mires nuestro pecado. Y gracias por la muerte de Jesús en la cruz, que nos limpia de todo pecado y que nos ha redimido de la eternidad alejados de ti, sino que ahora permaneceremos juntamente contigo para siempre. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga. Un saludo.